Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro workshop número 5, titulado Formación Ciudadana. Y bueno, en esta ocasión es para mí un gran placer presentar nuestro último taller, nuestro último trabajo del día de hoy. Les voy a presentar a nuestro expositor, ponente, conferencista, tallerista. Él es Adolfo Rodríguez Guerrero, que nos trae el tema Educar para la Ciudadanía Mundial en escenario de emergencia. Él es coordinador del programa del sector de educación en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, aquí en México. En otras tareas ha sido maestro de secundaria, asesor de gobiernos estatales, investigador en temas de educación rural y formación docente. También fue coordinador de contenidos digitales en Sistemas 1, Santillana, y durante 10 años funcionarios de la SEP en la Subsecretaría de Educación Básica, la Subsecretaría de Educación Superior y en la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. Desde 2017, en la UNESCO ha desarrollado para México proyectos relacionados con infraestructura física, educativa, gestión escolar, revisión de libros de texto gratuito, educación inclusiva, uso de la tecnología en educación y educación en situaciones de emergencia. Tiene estudios de licenciatura en Pedagogía por la UNAM y de maestría en Tecnología Educativa por el Instituto Tecnológico de Monterrey y en Tecnologías Políticas y Culturas por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Sin más, un fuerte aplauso para recibir a Adolfo Rodríguez Guerrero. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé cómo escuchen ustedes. Yo escucho mucho ruido, pero esperemos que podamos trabajar. Lo tengo organizado como un taller donde trabajemos en equipo. Gracias. Pero igual podemos hacer alguna modificación y a lo mejor conversar de nosotros y bueno, también trabajar actividades, pero no como originalmente las había pensado, que tuviéramos muchos equipos y construyéramos productos y lo que un taller convencional tiene, ¿no? Pero bueno, les propongo que conversemos sobre este asunto. Primero comentarles que la UNESCO tiene todo un sector de educación en emergencias y lo que hace es reconocer la labor de los profesores de los maestros y las maestras, sobre todo durante la pandemia, ¿no? Que estuvieron en primera línea y ayudaron a mantener el derecho a la educación vigente. Entonces, bueno, a partir de eso, que siempre vamos a conocer el que tienen las comunidades y en especial las maestras y los maestros ante situaciones de emergencia. Bueno, ¿por qué es tan importante la educación en emergencias? Porque creemos que la educación es un derecho para todos y todas durante toda la vida en cualquier condición. Siempre debe garantizarse ese derecho, sea en situación de normalidad, sea en situación de bonanza o sea en situación de crisis, de emergencia. Pero el derecho a la educación debe ser primordial, aunque a veces no es así. Por ejemplo, cuando hay digamos, un conflicto armado, cuando hay un terremoto, cuando existe una crisis por violencia o la pandemia, no necesariamente la educación está en primer lugar. A veces está la seguridad, a veces está la salud, como en el caso de la pandemia, pero la educación no siempre se pone como una prioridad. Y aquí lo que nosotros decimos es que sí tiene que ser una prioridad. Creo
Claro, hay momentos donde ese derecho se suspende o se limita, pero sí tendría que ser puesta en primer término ante sequías, erupciones, terremotos, migraciones, conflictos políticos, narcotráfico. Pero quisiera pedirles su opinión al respecto. ¿Creen ustedes que sí tenga que ser una prioridad o se tienen que atender otras cosas antes que la educación? ¿Qué pensarían ustedes? Me gustaría conocer su opinión. No sé si para esto podamos pasar micrófono. Es que me tengo que quedar sentado aquí porque la cámara me está grabando. Pero, no sé si puedo pararme. ¿Sí puedo pararme? Ah, ok. ¿Qué piensan? ¿Quién quisiera comentar, dialogar es si verdaderamente la educación puede ser una prioridad o no? ¿Qué piensan ante estos contextos? Ahí le puedes estar. Hola. Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, yo creo que sí es una prioridad, efectivamente. O sea, simplemente si nos remontamos a lo que vivimos en el tiempo de la pandemia, o sea, fue gracias también a la educación que lograron estructurarse muchos otros procesos en las comunidades, ¿no? Y mantener cierta normalidad y cierta estructura también en los entornos, pues, familiares, ¿no? Entonces, yo creo que sí, más allá, además de todo lo que implica el proceso educativo, todo lo que implica en la comunidad y en el entorno familiar, la educación es esencial, ¿no? Ajá, en la comunidad. ¿Ha hablado de la comunidad? Claro. Sí, no entendiendo la educación solo como la educación eh, de los contenidos, ¿no? El aprendizaje de los contenidos. Sí, que la educación también permite generar comunidad y capacidades de las comunidades. Es cierto, la educación en emergencias piensa o amplía el concepto de educación no solamente a lo formal, es decir, al hecho de enseñar o aprender en un contexto formal, sino la educación en un sentido amplio, que te permite generar vínculos, apoyos, comunidad, que te permite construir capacidades de manera colectiva, porque así es la educación en realidad. La educación no es solamente la formación del individuo, sino que la educación fundamentalmente es un asunto de ciudadanía. Toda la educación es un proceso social y se apoya en procesos de apoyo, de colaboración, de comunicación y de comunidad. Por eso es que la educación es tan relevante en contextos de emergencia, porque no solamente se trata de que los alumnos no dejen de aprender, sino que formen capacidades colectivas, sino que formen capacidades de cooperación ciudadana. Y allí están, fíjense, una de las diferencias entre un maestro y, por ejemplo, un profesional de la educación, pero que no necesariamente está en contacto con una escuela o con una comunidad. Por ejemplo, yo soy pedagogo y no necesariamente estoy en contacto con maestros o con las comunidades escolares, porque a veces hago investigación, a veces hago asesoría, a veces hago políticas, pero no hago comunidad. Y en cambio los maestros sí hacen comunidad y forman ciudadanía. Por eso es que la educación en emergencias es muy importante. Por eso es que no puede dejar de estar presente. Claro, no puede estar desarrollándose de la misma manera que se desarrollaría si no estuviera en una condición de emergencia o de crisis, pero sí tiene que estar presente. Entonces, un poco lo que vamos a explorar es cómo si
la educación tiene que estar presente, aunque sea en otra modalidad. ¿Pero para qué? Para construir colectividad, para construir ciudadanía. Ese es el vínculo entre emergencia y ciudadanía, que son las emergencias generalmente y las emergencias que se atienden desde el punto de vista de la educación solo se pueden atender de manera comunitaria. Ni siquiera los maestros organizados son suficientemente capaces para atenderlo si no se organizan con la colonia, con los padres de familia, con las autoridades, etcétera, ¿no? Bueno, quería hacer esa primera vinculación entre emergencias, educación, escuela y ciudadanía. Por eso es que lo estamos trabajando desde esa perspectiva. Bueno, en la ONU y en la UNESCO, pero en la ONU en general, no sé si se alcanza a ver, pero tenemos este que se llama el marco de Sendai para la reducción de emergencias. Ese marco de Sendai es un marco que se desarrolló junto con la Agenda 2030. Inmediatamente salió este marco para la atención y la reducción de riesgos. ¿Por qué? Porque parece que cada vez más enfrenta la humanidad situaciones de desastre. Siempre los ha enfrentado, siempre ha habido tsunamis. Por ejemplo, me enteré que Ixtapa, Zihuatanejo, es un lugar donde ha habido tsunamis, pero es una ciudad o es una población más o menos joven. Ha de tener como 150 años que se empezó a poblar Ixtapa, Zihuatanejo, porque antes era más bien como Acapulco, pero no llegaba hasta allá. Entonces no hay memoria. Bueno. No hay memoria colectiva, no hay memoria de la ciudadanía de Ixtapa, que allí hubo un tsunami. Y entonces no están preparados. Y cuando haya un tsunami, esa población va a correr riesgos. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo el marco de Sendai? Recopilando información y preparando a las sociedades, a las comunidades, para situaciones de riesgo que vamos a vivir con más intensidad en los próximos años. ¿De qué trata el marco de Sendai? De comprender, como decía, el riesgo de los desastres, de fortalecer la gobernanza, es decir, que cada vez exista mejor preparación de las instituciones para enfrentar esos riesgos, invertir en la reducción de los riesgos y lo más importante que aquí me interesa hablar es de aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz, y aquí está la clave de todo el taller: reconstruir mejor. La clave está en reconstruir mejor, ¿sí? Esto quiere decir que la educación en emergencias no debe abocarse a la preparación antes de que ocurra, sí. Pero lo más importante de la educación en emergencias, al menos desde la perspectiva de las Naciones Unidas, es reconstruir mejor. ¿Por qué se imaginan que el énfasis está en la reconstrucción y no en la preparación? O sí está en la preparación, pero más que en la preparación, en la reconstrucción. ¿Por qué creen que estamos poniendo ese énfasis? Adelante. Bueno, considero que en la destrucción no tenemos un control. La naturaleza no la podemos controlar. Y en la construcción sí. Entonces considero que por eso nos tendríamos que abocar más a la construcción y a la mejora. Sí, es muy importante lo que dice. Sí es importante prepararse, pero como las emergencias son imprevistos, nunca vamos a estar de todo preparados, ¿sí? Por ejemplo, yo he tomado muchos cursos de seguridad de Naciones Unidas porque tenemos que estar capacitados para cuando hay, por ejemplo, secuestros de funcionarios de Naciones Unidas,
para cuando hay, toman las instalaciones, y también tomo cursos de primeros auxilios, etcétera. Pero ¿saben qué ha pasado? Que tengo años tomándolos y todavía alcanzo a reaccionar suficientemente bien ante lo que ocurre, porque son situaciones nuevas. Sí, por ejemplo, si alguien se está ahogando, ya no me acuerdo bien cómo le tengo que hacer la operación. Sí, o si hay un terremoto en la Ciudad de México, a veces no reacciono. Y he tomado cursos desde rappel y todo, pero no siempre la emergencia nos permite reaccionar como sabemos. Pero lo que sí podemos hacer es, después de los primeros momentos, reconstruir todo y actuar mejor para transformar. ¿Sí? Y en la medida que vayamos reconstruyendo, como la práctica docente actuamos, ¿sí? Ante una situación didáctica, o ante unos chicos que se están peleando, o ante los papás que tienen algún reto, y luego ya recapacitamos. Creo que tenemos que, a lo mejor tuve que trabajar de esta otra manera, creo que la evaluación que puse no funcionó, no les entusiasmó la actividad, etcétera. Pero la parte de la reflexión sobre la experiencia es muy importante. Y un poco así también este enfoque de la educación en emergencias. Bueno, esto no se los voy a comentar porque ya lo puse, pero hay unas normas, ¿sí? Hay unas normas mínimas para la educación en emergencias que tienen que ver con la preparación, respuesta y recuperación. Les decía que esos tres elementos siempre están presentes, pero en esta ocasión vamos a poner énfasis en la recuperación. Hay una iniciativa mundial para escuelas seguras y hay unas directrices para evaluar los contextos de desastre. Tenemos muchas herramientas en línea que ahora no les quiero comentar del todo, pero sí tenemos muchas herramientas que les pueden ayudar en eso. Tenemos una página de la educación en situaciones de crisis y emergencia. Miren ahí el mensaje: garantizar el derecho a la educación en situaciones de emergencia, como vimos en la primera, al iniciar esta conversación, y reforzar la capacidad de resiliencia o de recuperación. ¿Sí? Esa es la clave. Ahora, toda esta situación o todo este enfoque de educación en emergencias surgió primero de las guerras, fíjense. Surgió primero de cómo vamos a hacer para que los niños que están en la guerra no pierdan su derecho a la educación. Primero estuvo, sobre todo en Siria y en Afganistán, se empezó a generar esas metodologías, pero después esa metodología se amplió a cuando hubo una erupción volcánica en Italia. Después, cuando hubo unos deslaves de tierra en Centroamérica y un terremoto en Ecuador y otro en Chile. Entonces se ha ido ampliando este enfoque, primero de la guerra, después de desastres naturales, y ahora lo hemos ampliado a la migración. Porque la migración en América Latina es una situación de emergencia. ¿Sí? ¿Saben más o menos de dónde están migrando las personas en América Latina? ¿Tienen alguna idea? ¿De dónde tenemos esas migraciones? Bueno, yo quiero compartirles, yo en este momento vivo en Colombia y parecerá como absurdo, pero hay personas que viajan a Colombia desde África, desde China, desde Cuba, y llegan allá para atravesar una selva increíble, que es muy difícil atravesarla, cruzar todo Centroamérica, llegar a México para poder atravesar a Estados Unidos. Entonces, están migrando de todas partes del mundo, diría yo. Están migrando de todas partes del mundo, sí. Bueno, tenemos 3 flujos migratorios en América Latina, grandes. El andino, que es Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador. El caribeño, Haití, Cuba, Dominicana, etc. Y el centroamericano, que viene desde
Panamá, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, todos esos, ¿no? Y se apareció una nueva migración. Tenemos migraciones chinas y de Bangladesh y del África, ¿no? Que llegan a veces por Brasil, suben por Chile, Ecuador, Perú y llegan. Tenemos 7 millones de personas en situación de movilidad. Ya no se les dice tanto en migración, sino en movilidad, porque a veces van de un lugar a otro y regresan, como los venezolanos que van a Chile y luego se regresan, o luego van hasta Miami y se regresan, ¿sí? Tenemos entonces crisis migratoria y tenemos otro reto más, que es el de las emergencias por narcotráfico y crimen organizado. Hay desplazamientos internos en México por crimen organizado y narcotráfico en estados como Sinaloa, Guerrero, de los que tenemos más detectado, y creo que Tamaulipas, ¿sí? Tenemos poblaciones que se han desplazado y todas las personas están, preocupadas obviamente por su seguridad, pero hay niños, niñas y adolescentes que están en situación de perder ese derecho a la educación. Bueno, tenemos varios procesos en una educación de emergencia, que es la alerta y la prevención y la formación. A veces se confunde con estos temas de, por ejemplo, tener extintores o tener botiquín de primeros auxilios, ¿no? Que son temas de protección civil, o las rutas de evacuación. Sí forma parte, pero no forma parte de la educación en emergencias, ¿sí? Forma parte de la protección civil. La educación en emergencias tiene que ver con el derecho a la educación. Se refiere a alerta, prevención y formación de perder el derecho a la educación durante un evento catastrófico. Es decir, si durante un desplazamiento forzado, una inundación como la que ahorita tenemos en Sinaloa, ¿qué tenemos que reflexionar los maestros? Sí, cómo proteger la vida, por supuesto, con acciones de protección civil, pero tenemos que inmediatamente decir, oigan, ¿y cómo van a continuar estudiando? Pareciera que es secundario y que no lo debemos tomar en cuenta, pero sí lo tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, en la pandemia, o sea, lo principal era salvar vidas, lo secundario era la escuela, sí, pero no, porque no nos puede volver a ocurrir. Sí, lo principal es salvar vidas, entonces cerramos la escuela. Ok, ¿cómo vamos a continuar? La segunda pregunta, ¿sí? Inmediatamente. Bueno, hay que tener vigilancia ante los riesgos. Ya que está la emergencia, hay que dar la alarma, hay que atender a lo que están afectando, y después hay que recuperarse, reconstruir y las resiliencias. Esos son los pasos. Quiero preguntarles esto. ¿Creen que sea necesario que termine una fase para empezar la otra? Es decir, debemos esperar a que termine, por ejemplo, el desastre para empezar la recuperación. La recuperación siempre tiene que estar al último, o puede empezar antes. ¿Qué piensan ustedes de eso? Porque últimamente estamos debatiendo esos asuntos. Si hay fases muy marcadas, o las fases se van combinando unas con otras, y si podríamos empezar la recuperación desde el principio, o la recuperación solo es hasta el final, cuando ya ha pasado todo. ¿Qué piensan ustedes?
Acá te doy. Hola, pues yo pienso que depende qué está entendiendo por recuperación. Es decir, un ejemplo lo acabas de dar en el tema de la pandemia. No nos esperamos a que terminara la pandemia para ver cómo íbamos a continuar con la vida, digamos, común o cotidiana en las escuelas, sino que una vez que se aseguró una cierta condición básica, que se respondió esa primera pregunta, yo pondría la segunda pregunta como una pregunta ya de recuperación, es decir, como de asimilar lo que está pasando lo más adecuadamente para pues podernos seguir incorporando a lo que pueda satisfacer nuestras necesidades aún en estas condiciones difíciles. Entonces, yo sí creo que podrían, vaya, se necesitaría detallar un poco más, matizar, pero sí no nos tenemos que esperar a que pase todo el desastre para empezar a asimilar y a recuperarnos, ¿no? Creo que la resiliencia se puede empezar a construir desde que estamos ante la inminencia de la situación, cómo empezar a recuperarnos, a continuar con nuestra vida aún de esa situación, ¿no? Pienso que esa puede ser una alternativa. ¿Alguien más que quiera opinar? Sí, adelante. Bien, vinculando el tema o el ejemplo con la situación de una escuela, por ejemplo, que por un desastre tuvieron que reconstruir la escuela, es la misma situación parecido a la pandemia, pues no podemos dejar de que los chicos no tengan esta oportunidad de asistir a recibir educación. Tenemos que estar al mismo tiempo actuando y poniendo en práctica un plan de acción en donde los niños reciban educación, aunque no sea en su edificio, ¿sí? Entonces, ese es otro de los ejemplos, ¿verdad? Que se puede a la par en lo que se reconstruye, seguir atendiendo la educación de los pequeños. Exacto. Porque imagínense si esperamos hasta que pase todo el vendaval, ¿no? Sí. Esa es una estrategia que hasta la pandemia así se trabajaba. Esperemos a que pase lo más difícil y ya que pasó, ahora sí con todo el empuje, todas las ganas, vamos a poner los recursos para reconstruir. Pero ¿saben qué? Eso tarda más tiempo. Y en realidad, se descubrió que la gente ya va preparándose incluso antes de que ocurra. Como cuando pues inminentemente vamos a morir algún día, tenemos que preparar el terreno para cuando ya no estemos. Tenemos que preparar el terreno para cuando la escuela no esté funcionando de manera adecuada, para cuando los alumnos tengan que estar sin nosotros, ¿no? Porque a lo mejor en algunas actividades no les vamos a poder dar seguimiento, pero ellos sí van a poder actuar de manera autónoma si los capacitamos y les damos capacidades para que ellos trabajen, aunque no tengan todas las condiciones. Entonces, ¿cómo preparar esos escenarios para que actuemos pronto ante una emergencia, pero también para que estemos listos para recuperarnos más pronto? Y entonces eso quiere decir que tendríamos que trabajar con los alumnos situaciones de mayor fortalecimiento socioemocional, por ejemplo, de mayor autonomía, de mayor colaboración con sus compañeros, de mayor comunicación con las familias. ¿Me explico? Y aquí voy a decir unas palabras que son más o menos clave, que ya un poquito ustedes las dijeron. Es diferente atender o enfrentar a construir o reconstruir, ¿sí? Porque es como cuando tenemos que enfrentar una situación de violencia en la escuela o afrontar una situación de violencia.
de un papá enojado, como este video que le fueron a pegar a la maestra, ¿no? Es diferente enfrentar a construir las condiciones para que eso no ocurra o no ocurra de manera tan brutal. ¿Cómo podemos construir las condiciones? Bueno, pues a lo mejor construyendo un círculo de protección, teniendo mayor comunicación con los padres, etcétera, ¿sí? De allí el cambio de enfoque, de que no esperemos hasta que ya haya pasado el vendaval para recuperarnos. Tendríamos que empezar nuestra recuperación desde antes. Quiere decir que cotidianamente tenemos que hacer acciones de fortalecimiento con la familia, con los compañeros, con las autoridades, para decir, oye, yo necesito que me des o que me ayudes a construir un escenario de seguridad, de protección. Necesitamos, niños, alumnos, platicar sobre estos asuntos, ¿sí? Yo se los he platicado a mi familia, porque bueno, yo vivo en la Ciudad de México y tenemos el riesgo frecuente de los terremotos y no hacen mucho caso porque dicen, bueno, no, mejor ya cuando pase ya casi veremos, ¿no? O la clásica mochila de seguridad. No es suficiente. Esas son acciones, sí, de prevención importantes, pero necesitamos ya empezar a platicar todos estos temas porque les digo que van a ser más frecuentes. Ahorita les voy a decir unos datos que tenemos en México. Bueno, no sé si se alcanza a ver, como que esperaba tener una pantalla grande, pero bueno, ¿qué pasa ya en la escuela? Que la educación en emergencias lo que hace es ayudar a que las instituciones que tienen menos capacidades, que se convierten al tener menos capacidades en comunidades vulnerables. Cuando no tenemos capacidades individuales, familiares o comunitarias, como en el caso de mi familia, nos convertimos en una familia vulnerable. Porque entonces ante una emergencia, pues quién sabe qué vaya a pasar con el que nunca se comunicó, con el que nunca quiso entrar a una organización familiar. Y eso, ¿saben qué? Tiene muchos riesgos porque, por ejemplo, yo tengo la obligación en Naciones Unidas de irme al grupo de emergencias. Cuando ocurre una emergencia, yo me tengo que ir como trabajador, como soy parte de ese grupo, me tengo que ir a las Naciones Unidas. Pero allí en la ONU nos dicen, si tu familia no está bien, no tiene caso que vengas con nosotros, porque ni vas a estar atendiendo a la emergencia, vas a estar preocupado por tu familia, mejor ve y atiende a tu familia. Dice, tenemos eso. Primero yo y mi familia y después apoyo. Entonces yo a mi familia le digo, si no me ayudan en eso, yo nunca voy a poder acudir a mi trabajo. Somos una familia vulnerable. Así también hay escuelas vulnerables que aumentan el riesgo, requieren mayor inversión y recursos y suspenden la función educativa y en lugar de ayudar, le tienes que ayudar. Entonces tenemos que pasar de estas escuelas con menos capacidades a escuelas seguras, protegidas y protectoras que transmitan información vital. La escuela en todo el mundo y en México es una institución muy importante porque la información que se transmite en la escuela generalmente es confiable. ¿Sí? Las personas confían en lo que están transmitiendo los profesores. Mantiene servicios básicos. Generalmente las escuelas hasta las tienen de albergues porque allí hay aguas, ahí hay los baños. Los salones se pueden adaptar como dormitorios. La escuela mantiene esos servicios y también evita abusos. ¿Sí? Porque lo que pasó ahora con la pandemia, que se incrementaron los abusos en casa, sobre todo para las niñas. Ayer estaba viendo ese tema en un foro en el que participé, que era cuestiones de emergencia y violencia de género. Los colegas que
daban datos de cuánto estaban dañando sobre todo a las mujeres durante el encierro. No sé si a ustedes les ocurrió en sus escuelas o con sus conocidos de lo que ocurría con las mujeres. No sé si quiere alguien comentar algo alguien que pasó con las alumnas, con las maestras también, ¿no? Pero ocurría desde estos abusos de que les ponían muchas actividades, o sea, cuidar a los hermanitos, hacer los quehaceres del hogar, cuidar enfermos, y ya cuando tenían que hacer la tarea, pues ya ni podían, las pobres, muchas abandonaron, o también abusos del tipo abuso sexual, ¿sí? Hubo muchos embarazos también durante la pandemia, y ayer una de estas especialistas decía que sí había habido embarazos, digamos, consentidos, pero también había habido muchos embarazos de personas muy grandes para las pequeñas. Y eso ya no era consentido, eso ya se cataloga como un abuso y una violencia, ¿no? Construye herramientas y son un centro de referencia comunitaria. Entonces, así como las familias tienen que dejar de ser vulnerables para apoyar a los otros, las escuelas también tienen que ser centros seguros, protegidos y protectores. Tenemos que desde las escuelas ayudar a eso. Ahora, sí, por favor. Si pudiese compartir algo que sucedió, yo en el tiempo de la pandemia era directora de una secundaria técnica en Copala, municipio de Tolimán. Entonces, cuando regresamos, empezó a haber muchas ausencias. Entonces empezamos a hacer investigación por qué los chicos no se reintegraban a las escuelas, qué era lo que estaba sucediendo. Y uno de los casos que fue así como un poco impactante es que durante la pandemia el encierro ocasionó que hubiera muchos pleitos entre papá y mamá y uno de los padres de familia dio un mal golpe a la mamá y la asesinó. Entonces, lógicamente, el papá, pues la mamá murió y el papá fue preso. Y la chica de tercero de secundaria, que era alumna nuestra, tenía otros 2 hermanitos más pequeños. Entonces, la abuelita, que ya era muy mayor, los recoge. Y entonces la niña no va a la escuela porque tenía que trabajar para ayudar a la abuelita y darles de comer a los otros 2 más pequeños. Y fue así un caso como, o sea, a lo mejor algo muy fuera de lo que esperábamos en cuestión de violencia a la mujer, pero fue muy real. Gracias. Sí, efectivamente, real y común. Yo creo que no, eso que vio sí se puede ver como extremo, pero sí hubo muchos casos así de o de los niños que se quedaron solos porque los papás murieron en la pandemia, no de la violencia, pero murieron por la enfermedad y se quedaron solos, entonces o tuvieron que trabajar, los explotaron laboralmente y otra serie de situaciones, ¿no? Y fíjense que aquí voy a decir algo que quizá no lo hayan escuchado, pero por eso las escuelas durante una emergencia no deben ser albergues, fíjense eso. Porque si se convierten en albergues, le quitan el derecho a los niños a tener un espacio seguro. Entonces, aunque los tienen como albergues porque los edificios son generalmente seguros, los edificios escolares, la indicación es que no los tengan así, sino como los mantengan como unos espacios de socialización, convivencia, apoyo y aprendizaje. Sí, eso es muy importante. Por eso las escuelas, se dice, deben ser las últimas en cerrar y las primeras en abrir. Sí. Pero eso tiene sus complicaciones, porque los maestros, el personal educativo, también tenemos nuestro derecho a la protección y también nos morimos. También hubo maestros, muchos maestros que
que fallecieron durante la pandemia. Entonces, lo complejo es cómo hacer para que la escuela sea la última en cerrar y la primera en abrir, para que las escuelas no sean albergues, para que mantengan el derecho a la educación, pero al mismo tiempo que protejamos al personal educativo, porque el personal educativo durante la pandemia fue considerado personal de primera línea, fíjense. Eso fue muy importante, porque no solamente los médicos, las enfermeras, etcétera, sino los docentes fueron considerados personal de primera línea. Pero no sé qué experiencias tuvieron ustedes en ese debate o en esas discusiones entre si tenemos que cerrar para proteger también al personal docente y a los niños, si tenemos que abrir pronto, o tenemos que abrir pronto porque ahora urge que los niños se incorporen a la escuela, ¿no? Porque ustedes saben que México fue de los países, de los últimos países del mundo en que regresamos a clases. Y eso no saben cómo nos lo reclamaron a nosotros, porque pedían que la UNESCO se pronunciara. Había un debate, fíjense. UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Protección de la Infancia, su campo de acción básico es proteger a la niñez y a la adolescencia. Y la UNICEF decía, abran las escuelas, ¿sí? Porque en todo el mundo están abriendo las escuelas, menos en México. Y nosotros como UNESCO dijimos, no las abran todavía. Esa fue la recomendación que hicimos al gobierno, porque todavía los maestros están en riesgo. Y la UNICEF decía, sí, pero es primero, según la Constitución, el derecho de la niñez. Y nosotros decíamos, sí, pero también es importante la vida de los maestros. No sé si ustedes estuvieron en ese debate, pero un poco entre UNICEF y UNESCO, que somos dos agencias de Naciones Unidas, estuvimos discutiendo, Y al final, la SEP decidió no abrir pronto. Decidió abrir casi hasta el final de los países de América Latina. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo? A ver, sí. Yo ahorita me quedo reflexionando con lo que usted dice respecto a lo que debe de ser la escuela, el deber ser. ¿Qué es en realidad? Pues eso es lo que yo cuestiono, ¿verdad? Donde debe ser espacio de socialización, convivencia y aprendizaje. Pero ¿qué sucede en la vida de un alumno? ¿Cómo la escuela podemos apoyar a alumnos que quedan en esta situación vulnerable? Yo me pregunto por lo siguiente, ¿sí? Yo trabajo en el nivel preescolar, pero aún así conozco y tengo alumnos en situación económica precaria, ¿sí? De hecho, la semana pasada una mamá me llamó y me dice, soy directora del preescolar, me dice, directora, estoy haciendo el trámite de la beca Benito Juárez y me piden una constancia. Estoy en Guadalajara y me puede mandar el número de matrícula por lo menos para comprobarles que está dentro de pues ahora sí, de la plantilla de alumnos, de la estadística de alumnos, etcétera. Y inmediatamente accedí a la página, le envié el dato que me solicitó, pero resulta que le pedían la constancia, ¿verdad? Entonces, encuentro esa incongruencia en esta parte del derecho a la niñez, porque ahí se está vulnerando, se está lesionando ese derecho de los pequeños por un trámite burocrático, y que pongan tiempos cuando no sabemos en qué momento va a quedar un niño sin este recurso del apoyo económico de la familia, ¿verdad? Entonces aquí se me hizo algo muy injusto, que tanto para la señora que no logró hacer el trámite, como para mí, que me tuve que parar, detenerme, yo venía manejando, tuve que pararme, atender a la mamá y tratar de apoyarla en resolver esta situación.
A final de cuentas, me dijo, maestra, es que me piden la constancia. Le digo, pues se la hago en cuanto llegue al preescolar. Yo también andaba acá en Guadalajara, en cuanto llegué le marqué, ya estoy aquí, páseme el nombre completo del niño. El caso es que dice, hubo cambio de turno y ya las personas que entraron ya no me quisieron recibir la constancia aunque usted me la haga. Por Dios, entonces, ¿de qué se trata? ¿Para qué son entonces los programas sociales en donde están para apoyar a la niñez, a las familias que necesitan el recurso? Otra cosa, también lo viví en que no hacen un estudio socioeconómico o no nos preguntan a las escuelas, que nos pregunten quiénes son los alumnos que verdaderamente necesitan esos apoyos, ¿sí? En una ocasión también me tocó una familia que me dijo, mañana no viene mi niña porque vamos a ir por el apoyo económico, que no recuerdo cómo le llamaban al programa anteriormente, y la mamá traía un semanario de oro. Dije yo, ¿cómo alguien que tiene, pues, pues llega a tener este tipo de lujos, porque son lujos, ¿verdad?, va a recibir un apoyo para sus niños, cuando hay gente que no tiene para 1 kilo de tortillas, que tiene que andar planchando, juntando latas, haciendo otro tipo de situaciones. En fin, yo cuestiono esa parte donde los apoyos del gobierno tienen que estar canalizados, pero si nos piden tanto a las escuelas, ¿por qué en eso no nos piden el apoyo de que nosotros corroboremos qué alumnos son los que verdaderamente necesitan ese apoyo? ¿Sí? Porque ahí nos damos cuenta qué chico, qué pequeñito está viviendo esta situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Gracias. Sí, muy bien. Sí, es muy importante lo que acaba de decir. Porque en la discusión o en la valoración de qué es lo más importante, de qué es lo que se tiene que hacer, hay que preguntarle a las escuelas, ¿sí? Para ir, para cerrar, para apoyar a los alumnos, hay que preguntarle a las escuelas. Sí, más. Relacionado en ese debate, ¿no? De que comentaba inicialmente, quizás haya relación y no, pero con esto del derecho a la niñez. Yo soy directora de secundaria. Iniciamos el ciclo escolar desde el día 16 de agosto los docentes en cursos de capacitación por la reforma de la nueva escuela mexicana y los consejos técnicos escolares. Los alumnos entran a partir, creo, del 23, más no recuerdo, pero yo ingreso sin maestros. ¿Por qué? Porque UCICAM, con las reformas que hay, no me dan maestros. ¿Por qué? Bueno, porque tienen que hacer examen de oposición, porque tienen que estar participando, etcétera, etcétera. Total, me llegan maestros hasta octubre. Entonces ya pasaron los alumnos 1 mes sin maestro, pero yo no puedo suspender porque los niños tienen derecho a la educación. Yo no puedo citarlos tarde o que salgan temprano porque estoy coartando el derecho del menor, pero no tienen maestro. Entonces es como a lo mejor algo similar, ¿no? Una contradicción entre qué es primero o qué es más importante, el derecho de la niñez a la educación y a otros más derechos, o la situación del maestro. Sé que todas estas situaciones pues tienen una connotación política y económica, pero sí nos enfrentamos dentro de los procesos escolares y áulicos con muchas contradicciones que bueno, aprovechando la personalidad y que veo que está tomando nota, yo creo que sí es algo muy importante para llevar a donde tengamos que llevarlo, a las autoridades, de que no podemos iniciar un ciclo escolar sin personal docente. Y sin personal docente que acuda a atender a nuestros menores, nuestras niñas, niños y adolescentes en un proceso educativo. Entonces, y esto es no de este ciclo escolar,
Esto lo vivimos en el nivel de primaria, de preescolar, primaria y secundaria, y lo vivimos desde varios años escolares atrás, y a veces quisiese pensar que el siguiente año va a mejorar la situación y oh sorpresa porque empeoramos. Perdón, quizás tenga relación o no tenga, pero pues es nuestro sentir. No, pues tiene toda la relación. Porque, fíjense, primero, se tiene que tomar en cuenta los maestros para tomar para las decisiones, ¿sí? Porque usted pone el ejemplo. Es primero el derecho a la educación, totalmente de acuerdo. Así dice la Constitución, ¿no? El interés superior de la niñez debe estar sobre todo. De acuerdo. Ok. Pero tienen que darnos las condiciones para que ese derecho sea de calidad. Es decir, que haya maestros suficientes, que haya materiales, que haya organización, que haya recursos, apoyos. Pero es un debate, no está del todo resuelto, porque como bien dice, intervienen temas políticos, ideológicos, económicos, etcétera. Pero sí tenemos que hacer que la educación en emergencia sea de calidad, que no es una educación, o sea, es una educación adaptada, pero no es una educación menor, así como que metan a todos, llevan a todos y que no haya maestro. Eso no se puede, ¿no? Entreténganlos. No. Porque si no, y ahorita quiero pasar a eso, no solamente hagan de cuenta que se acaba la emergencia, pero pasamos a una etapa que se le llama de crisis prolongada. Porque la situación de emergencia, como su nombre lo dice, es a lo que emerge, ¿no? A lo que surge. Pero bueno, pues ya pasó un poco esa situación, pero resulta que no hemos logrado adecuar nuestro trabajo y ya no solamente es la emergencia, sino una situación de crisis prolongada, que incluso puede pasar de un ciclo a otro, que es que no tengo maestros, que no tenemos materiales, que no tenemos electricidad, que no tenemos, ¿sí?, apoyos, que no tenemos, bueno, ahora no sé si las escuelas, creo que ya no existen las escuelas de tiempo completo, pero si no tenemos alimentación, si no tenemos apoyo psicológico. Entonces, la educación en situaciones de emergencia requiere atención de calidad para que no se convierta en una situación de crisis prolongada. Tenemos, por desgracia, situaciones de crisis prolongada, que ya no se hagan de cuenta el temblor, pero tenemos alumnos que no tienen escuela y esa es la crisis prolongada. Ya no tenemos padres en el hospital, pero tenemos niños sin familia que los arrope. Y esa se llama situación de crisis prolongada. Entonces, necesitamos educación para emergencias y crisis prolongada le puso ese apellido la UNESCO a raíz de que se dio cuenta que no solamente se trataba de enfrentar los eventos de catástrofe, sino las consecuencias que le seguían a esos efectos, ¿no? Y es por eso que, miren, se llama así, la educación en situaciones de crisis, lo que antes era solo educación en situaciones de emergencia, ahora se le llama de crisis, de emergencia y crisis prolongada, por eso que acaba de comentar. Ahora, una situación de emergencia, efectivamente, para entrar en esas definiciones, es aquella que se produce, pues sí, de forma inesperada y que requiere actuar de inmediato. Es un suceso incontrolado que presenta un riesgo importante, produce daños a las instalaciones o lesiones y es necesaria una actuación organizada o de ayudas exteriores. Bueno,
básicamente yo creo que coincidimos en que esa es una emergencia, ¿no? Pero una situación de crisis prolongada también se caracteriza por esas catástrofes naturales o conflictos recurrentes, pero ya son la longevidad, es decir, la duración, por ejemplo, de crisis alimentaria, de los medios de subsistencia o la capacidad institucional insuficiente para reaccionar a la crisis. Y ahí ya es cuando, por más que hacemos, ya las instituciones no reaccionan, no hay mecanismos. La gobernanza en estos entornos suele ser muy débil, como ocurre a ustedes como directoras. Aunque yo tome decisiones desde el nivel de, digamos, de gobernanza, de liderazgo, ya los demás instituciones del Estado ya no tienen esa capacidad para responderme. Ya no me mandan profes porque está todo enredado, está burocrático y etcétera, ¿no? Ya no pueden proporcionar un nivel suficiente de protección. Ahora, ¿cómo afectan estas situaciones a la educación? Bueno, ya ustedes lo decían, perturban la educación, impiden la escolarización de millones de niños y jóvenes. Y los jóvenes, los niños no solamente sufren la pérdida de sus hogares y seres queridos, sino también privados de un entorno seguro que repercute en su futuro y en la sociedad en general. Además de los posibles efectos como la salud, heridas y enfermedades, debido a que no se atienden a tiempo, también la salud emocional puede verse afectada, que son efectos a largo plazo, ¿no? Durante la emergencia, sí, los niños suelen vivir situaciones de estrés elevados, como ante la pérdida de familiares, pero también eso a efecto a largo plazo, pues por ejemplo, alumnos que se tienen que mudar, se tienen que ir con sus familiares, tienen que emigrar por la violencia o tienen que trabajar, como decían, porque se ven disminuidos los ingresos familiares. Todo lo que han dicho coincide con lo que acá está expresado en las Naciones Unidas. Y bueno, quería pasarles rápidamente estos datos, que los riesgos son cada vez mayores y más intensos. Ese es el problema que tenemos. Tenemos riesgos geofísicos como temblores, erupciones y tsunamis. Ojalá que nos llegue ya mucho después, pero el temblor de Guerrero, que se da por uno que le llaman el silencio sísmico, quiere decir que no has liberado suficiente energía, esas placas de Guerrero, y necesita liberar, por eso es importante que esté temblando constantemente. Pero cuando no tiembla constantemente, uno dice, pues estamos mejor, estamos peor, porque no está liberando la energía. Fíjense, tenemos ese problema. Y cuando la libere, lo que pasa es que es una placa que se va a meter debajo de la otra. Ocurre esto. Y esta placa se va a subir. La va a empujar y se va a subir. Y ese levantamiento va a provocar el tsunami. Inevitablemente lo va a provocar. Porque va a arrojar toda esa agua marítima sobre la costa de Acapulco, sobre todo. ¿Qué va a pasar con un tsunami? Que se va a interrumpir la comunicación. Se piensa que puede haber rompimiento de presas y haya incapacidad del gobierno por lo menos durante 2 días para actuar. Ese es el periodo de emergencias. 2 días el gobierno no va a poder actuar. México está muy bien preparado, por cierto, quiero decirles. Tiene muchas capacidades de respuesta, ¿sí? O sea, tiene el ejército que lo moviliza. Tiene planes de respuesta, tiene protección civil,
tiene la Marina, la Cruz Roja, etcétera. Otros países no tienen lo que México. Y ahí tenemos que tener un poco de tranquilidad, pero no es suficiente, porque es de tal magnitud y con tanta frecuencia los desastres que estamos viviendo, que no es suficiente con el Ejército, la Marina, la Cruz Roja, las Fuerzas Armadas. Hasta ahora, por fortuna, no hemos tenido eventos tan catastróficos, pero sí los podríamos tener. Pero también tenemos estos riesgos climáticos que tienen que ver con algunos con la crisis prolongada. Por ejemplo, las sequías. Tenemos un 60% del país que es árido o semiárido, y eso puede ser también una emergencia. O los riesgos socionaturales, como ya los dijimos, la migración, las hambrunas, enfermedades, pandemias, etcétera. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Fíjense, en México tenemos 5,000 sismos al año. 5,000. En promedio, 2 arriba de 7 grados Richter. Lo que les decía, la costa de Guerrero en silencio sísmico, 7 tormentas tropicales, como la que ahora tenemos en Sinaloa, Baja California, la aridez del territorio, y tenemos una gran población. Somos de los 9 países más poblados del planeta. Pertenecemos al grupo que se llama E9. No sé si hayan oído hablar del grupo de los E9, pero son los 9 países más poblados de la Tierra. Entre ellos está Nigeria, la India, Brasil, Bangladesh, México y los otros más no me acuerdo, pero somos 9 muy poblados. Y estos 9 muy poblados tenemos el problema que cuando ocurre un desastre afecta a un montón de personas. El terremoto va a afectar a 17 millones de personas. Es el problema, porque vivimos un montonal en la Ciudad de México. Casi vivimos en México y la zona metropolitana casi 20 millones de personas. ¿Se imaginan lo que es eso? Entonces, no solamente es el tema natural, geofísico, sino que estamos muy concentrados y eso hace más riesgoso. Imagínense un terremoto en el metro a las 6 de la tarde, en el metro del Zócalo, ¿sí? Todo eso es lo que está pasando. Tenemos 14 volcanes activos, 19 megaciudades. Antes teníamos 3, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Y ahora tenemos 19. Seguramente ustedes conocerán, pues, ¿qué será? Puebla, San Luis Potosí. Ya nos están rodeando las megaciudades, ¿no? Y ese es el asunto que tenemos que estar conscientes de lo que vamos a enfrentar. Bueno, ahora, algo que quiero decir es que no podemos vivir de manera permanente en estado de alerta, en estado de emergencia, crisis, etcétera. No, es muy desgastante. Salvo que trabajemos en la Cruz Roja o etcétera. No, eso no. Lo que sí tenemos que hacer es construir capacidades para cuando se tenga que enfrentar ese momento, ¿no? Porque es como quien está pensando todo el tiempo en que nos vamos a morir o alguien se va a morir. Pues no. Esa ansiedad hay que quitársela en esta educación en emergencias. Más bien hay que ver cómo sí podemos prepararnos, cómo sí podemos construir capacidades para, en lugar de ser vulnerables, ser quien ayude. La meta tiene que ser que nosotros nos convirtamos en instituciones, comunidades o personas que seamos capaces de ayudar. ¿Sí? No debe estar la meta en la protección personal o colectiva solamente. Sí, es muy importante, pero esa no es la meta. La meta principal de educación en emergencias es cómo vamos a ayudar a que la colectividad, la ciudadanía, esté más segura, esté más protegida, ¿sí? Y disfrute de sus derechos y sus derechos humanos. Entonces,
si la meta es brindar ayuda, tenemos que construir capacidades, no solamente para estar protegidos, protegidas, sino para estar en condiciones de prestar auxilio, de ayudar a quien lo más lo necesita. ¿Sí? Hasta allá debemos llegar. Esa es una clave de la educación en emergencias. Les decía que es diferente a protección civil, porque protección civil sí está dirigido a tener extintores, a cuidar las rutas, es protección. Pero aquí no es solo protección, sino es ir al paso siguiente, que es auxiliar y ser un punto de referencia de ayuda, de lugar seguro, donde se puede acudir a recibir información clara y información que puede salvar las vidas. A eso tenemos que aspirar. Por eso la escuela tan importante, fíjense. Por eso el maestro es tan importante, porque el maestro generalmente recibe información que verifica, ¿sí? Toma decisiones más informadas, y también la escuela lo hace. Por eso tenemos que apuntar a ser personas o instituciones que sean de ayuda a la comunidad. Bueno, tenía algunas actividades que les decía de tipo taller, pero vamos a hacerlas así de manera de conversación, pues cuáles momentos de emergencia o crisis prolongada han vivido o viven y a quiénes afectan más. Quisiera que lo comentáramos así, no en formato de actividad, sino de taller, sino de conversación. ¿Qué situaciones ustedes han vivido o viven y esas situaciones a quiénes afectan más? Me gustaría que pudieran comentar sus experiencias personales, como dentro de su familia, como también sus experiencias institucionales dentro de las escuelas, con las actividades que ustedes llevan a cabo. ¿Quién quiere comentar algo? ¿Qué situaciones de emergencia o crisis? Maestra. Bueno, ahí. Hola. Ya. Bueno, yo más que comentar, quería hacer una pregunta. Relacionado pues con todo lo que has venido hablando, yo tengo una pregunta que tiene que ver con que tengo entendido que el tema del narcotráfico es de reciente incorporación al tema de educación en emergencias. Me llama la atención que comentabas que solamente, creo que ahorita lo que entendí es que en Guerrero, Tamaulipas y Sinaloa es que están como abordándolo más y desde el tema de migración forzada, ¿no? Desplazamiento forzado. Pero yo creo que, por ejemplo, si nos ponemos a ver qué momentos de emergencia o crisis prolongada vivimos, pues la violencia derivada de todo el narcotráfico en México puede ser una crisis que pues nos está afectando a todos. O sea, aquí en Jalisco, ¿cuántos desaparecidos tenemos? Y que es un tema que poco se habla muchas veces desde las instituciones educativas. Entonces, en ese sentido, yo quería preguntarte un poquito cómo lo están pensando. O sea, cómo más allá de estos 3 estados focalizados, cómo están pensando, qué tipo de capacidades están pensando desarrollar para atender todo esto relacionado con violencia derivada del narcotráfico y que yo creo que nos afecta a todos, ¿no? O sea, que yo creo, desde mi punto de vista es un tema imprescindible y que muchas veces poco se aborda desde las escuelas. Gracias. Sí. No se aborda porque hay temor también, ¿no? O sea, ¿cómo te enfrentas como maestro con papás que son distribuidores de droga a veces? Y a veces alumnos, me tocó ver en Zacatecas a alumnos de secundaria que eran distribuidores, porque sus papás también lo son, ¿no? O sus familiares que están integrados al narcotráfico, al crimen organizado. El problema en México es que el narcotráfico está en las comunidades, ¿sí? Las comunidades son parte del crimen organizado. Yo en un curso que tomé con el
de esos les digo se llama, ya ni me acuerdo cómo se llama en inglés, pero es un curso de protección que al ejército. Lo tomé. En México hay un campo de capacitación para los cascos azules de Naciones Unidas, allá en el Estado de México, y ahí nos dieron el curso. Entonces yo le preguntaba a los militares porque nos dan cursos de conocimiento de armas. Y entonces yo le pregunté a un comandante ahí del ejército que qué capacidad tenía el ejército mexicano para enfrentar al crimen organizado. Y él dijo, mira, tenemos la capacidad para enfrentar al ejército de otro país. Tenemos todas las capacidades para enfrentar al crimen organizado. Pero nuestra labor no es combatirlos como si estuviéramos en una guerra, porque eso está prohibido por la Constitución. Y a mí me quedó claro que aunque tengamos todo el ejército y la policía, no podemos combatir al crimen organizado como si fuera una guerra, porque constitucionalmente no es otro ejército de otro país. Pero México tiene el armamento suficiente, tiene un chorro de armamento el ejército, pero no lo podemos combatir de esa manera. La pregunta es, ¿qué? Porque no lo podemos combatir porque está integrado en las comunidades. Si lo hacemos, si lo hace el ejército, tendría que arrasar con las comunidades. Y entonces quedamos desprotegidos como maestros, porque ni la autoridad puede intervenir de manera efectiva, pero sí están afectando a las escuelas, ¿no? En el Estado de México optaron, en la parte de la Tierra Caliente cercana a Michoacán y Guerrero, por suspender clases. De plano suspenden clases, porque el crimen organizado está amenazando a las escuelas. Y ahí aplicaron la educación en emergencias como si fuera pandemia. Empezaron a dar clases en línea o a trabajar con algunos impresos para que los alumnos, como si fuera la pandemia, ¿se acuerdan, no? Que llevaban materiales impresos, los respondían, se reunían una vez a la semana, les hablaban por teléfono. La educación en emergencias empezó a actuar en los escenarios de violencia extrema. Yo creo que, bueno, eso por un lado, tenemos que actuar como si estuviéramos en pandemia ante esos escenarios y suspender las clases, porque no podemos poner en riesgo ni alumnos ni docentes, porque ahí en Tierra Caliente, ahí sí secuestran a los maestros. Bueno, yo me imagino que también en Jalisco, pero los secuestran, los desaparecen, y maestros y maestras, ahí no hay discriminación. Y bueno, eso por un lado. Y por el otro lado tenemos que empezar a construir otras relaciones de los alumnos respecto a ese tema del crimen organizado. Tenemos que empezar a poner sobre la mesa otros valores, otras ideas que no sean necesariamente el tema del dinero, del poder, ¿sí? De ganar las cosas por violencia. Ese cambio nos va a llevar muchos años, quizá una década o más, pero tenemos que fomentarla desde la escuela. Más allá de suspender clases, tenemos que construir con los alumnos ese tipo de asuntos. Nosotros trabajamos con una fundación de beneficencia que después de los temblores del 2017 decidieron apoyar a Ecatepec para que reconstruyera una preparatoria. Pero esta fundación tiene tanto dinero, bueno, es que son los dueños del Palacio de Hierro de las aseguradoras GNP, de mineras, de la minera Peñoles y de, no sé, entre Slim yo creo que son los segundos. Entonces el crimen organizado supo que estaban dando dinero para la reconstrucción de la escuela. Y el primer día que empezamos a trabajar con ellos, porque les íbamos a ayudar al tema de la reconstrucción, del diseño y todo eso, le hablan a la directora de la fundación, pues que dicen los líderes del crimen organizado que tienen 1 hora para salirse.
porque nadie los llamó y nadie los necesita, ¿no? Y así acabábamos de empezar a trabajar con ellos y me dice la directora de la fundación, ¿ahí qué hace la UNESCO? ¿No? Y le dije, bueno, yo no sabía qué decir, le digo, pero te voy a dar una anécdota que cuentan que le ocurrió a Paulo Freire. A Paulo Freire lo estaban torturando en la cárcel cuando el gobierno brasileño lo apresó. No sé si sepan esa anécdota, pero lo subieron a una red. Lo suben a una red, le dan vueltas así. Esa tortura se llama de la araña y el torturador le pega. Le pega, ¿no? Y Paulo Freire decía, yo soy Paulo Freire, ¿tú cómo te llamas? Y el otro no, le seguía pegando hasta que se cansó el torturador y le dijo, oye, ya me cansaste, ¿por qué me estás preguntando mi nombre? Dice, porque quiero conversar, ¿por qué lo estás haciendo? Bueno, la anécdota de Paulo Freire termina diciendo, ¿cómo dialogo con mi verdugo? Se llama así esa anécdota, ¿no? Entonces yo le decía a Rosy, la directora de la fundación, esta supermillonaria, le dijo, tienes que dialogar con tu verdugo. Tú no te puedes enfrentar al crimen organizado haciéndotela muy valiente. Tienes que dialogar con ellos. Y tuvieron que dialogar con el crimen organizado. Y le dijeron, mira, nosotros queremos lo mejor para tus hijos, porque también son tus hijos. Y ellos dijeron, vamos a hacer un círculo de seguridad para la escuela. 3 cuadras a la redonda, tú no te metes y yo no me meto. Y gracias a eso lograron construir una escuela bellísima y que la comunidad empezara a organizarse para proteger a sus hijos. Pero tuvieron que negociar con el crimen organizado. Y creo que vamos a tener nosotros, como educadores, o ya lo estamos haciendo, negociar a veces con los papás que son delincuentes, con niños que están metidos también en eso. Vamos a tener que aprender a dialogar y a negociar, porque ni les podemos negar el servicio, y si se lo negamos es más difícil, ni los podemos enfrentar como si fuéramos policías, porque vamos a terminar hechos trizas. Es la única respuesta que puedo dar. Tenemos que aprender a negociar, a reconstruir el tejido social y en casos extremos actuar en emergencias. Suspender clases y trabajar como si estuviéramos en pandemia, porque de otro modo vamos a correr riesgos. Esa es la experiencia personal que tengo en contextos específicos y yo creo que esa es una de las grandes amenazas que tenemos en el país. ¿Cómo vamos a combatir estos grandes cárteles que tienen más poder que una policía, que un pueblo entero? El cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa tiene submarinos, tiene aviones, tiene tecnología que nosotros como sistema educativo no lo vamos a poder contener. Pero sí vamos a dialogar por la escuela, por el servicio educativo, ¿sí? No por redimirlos a ellos, no. Por los niños, decir, ustedes quieren lo mejor para sus hijos, nosotros también. Vamos negociando, en lo que encontramos las mejores soluciones. Eso podría decir ahora de la experiencia que tenemos en situaciones de violencia. Perdóneme, maestra, usted quería comentar. Bueno, ya. Primero, pues contestando a la pregunta que usted planteaba respecto a qué circunstancias nos hemos enfrentado y quiénes han sido más vulnerables. En lo personal, vengo de una zona poco sísmica, casi nula, los Altos de Jalisco. Entonces, pues, da la casualidad que sí tiembla también allá. De hecho, hace poco, creo que fue en septiembre del año pasado, y aquí el reto es, no tenemos una educación ni maestros, ni alumnos, porque creemos que un fenómeno natural no nos va a tocar, porque no lo experimentamos constantemente. A lo mejor los que están en la Ciudad de México, en el sur de Jalisco, que lo viven continuamente, ellos sí saben lo que viven y cómo actuar. Pero el reto es aquí, pues, el crear una educación de seguridad y de creernos
de crear una conciencia de que sí podemos vivir fenómenos de muchas índoles, no solamente un sismo, puede ser una inundación, puede ser una situación de incendios, etcétera, ¿verdad? Y entonces creo que es eso, la educación. Y me voy a permitir abonar algo más a lo que usted comentaba acerca de la seguridad, porque creo que es un tema, pues obviamente que a todos nos pega, nos inquieta, nos afecta. Y yo creo que está desde nuestra pequeña función y gran función a la vez, el hecho de educar en valores, porque desgraciadamente nosotros fomentamos la delincuencia, la fomentamos en el aspecto de que enseñamos a los niños a mentir, enseñamos a los niños a encubrir acciones negativas. Entonces, nosotros nos quejamos de un sistema educativo, pero desde aquí entra nuestra formación. Y bueno, no voy a dar ejemplos tan vivenciales por protección y respeto a mis compañeros. Pero me da tristeza el día que yo escucho a un alumno y escucho que dice, es que la maestra me dijo que no dijera, cuando ella está haciendo una acción que va en contra de la verdad. Entonces, pues es eso, es crear una conciencia de raíz, de fondo, acerca de nuestra formación. Formación que viene también siendo fragmentada por todo lo que vivimos en la actualidad, porque ya miramos las cosas tan normales, tan comunes, y pues se nos hace fácil, y ahí, o sea, pues no perder de vista, educar desde nuestros pequeños espacios, desde nuestras posibilidades, cambiando mentalidades, y sabemos que el único medio para transformar la conciencia y la mente es la educación. Y obviamente, pues los grupos de poder también y el gobierno, pues nos limitan a tener una educación realmente integral, de calidad. Entonces, si nosotros no nos la creemos, que somos formadores de seres humanos, pues creo que va a ser más complicado, pues, hacer nuestra labor desde el espacio que tenemos. Muchas gracias. Sí, está muy bien esto. Muy bien. Así que quiere ahí, déjelo. Sí, muy importante lo que dice, porque ahorita quiero pasar a otra actividad, pero tiene que ver con lo que dice. No vamos a seguir ya como estaba planeado mi taller, pero vamos a comentar. Porque lo que dice la maestra, ¿cómo se llama, maestra? Perdón, maestra Paula. Ah, maestra Paula. Sí, Es vengo muy de importante. San Ignacio Cerro Gordo. Ah, para muchas servirle. gracias. Dice ella, es que si creamos conciencia, si creamos valores, en los momentos en que un alumno tenga que actuar, pues va a remitirse a eso, que esa conciencia, esa formación humana que nosotros le ayudamos a formar, ¿no? Entonces, hay unos elementos que ayudan a salir de las crisis, fíjense. Hay algunas capacidades o algunas situaciones, características que nos ayudan a enfrentar las crisis y a sobrevivir a veces. ¿Sí? La maestra ya puso unos ejemplos, dijo, a ver, algunos valores o algunos, o alguna conciencia. Pero quisiera que ustedes se remitieran a alguna situación que tuvieran que enfrentar en su vida cotidiana, ahora o antes, donde tuvieran que sobrevivir. ¿Qué les hizo sobrevivir? O en la pandemia, ¿cómo es que sobrevivieron? ¿Qué les hizo llegar acá hasta donde estamos? No sé si a alguien le dio COVID. ¿A usted? A mí me dio 2 veces. Y ahí la libré, pero casi no. Pero, ¿qué les hizo sobrevivir a una situación tan compleja como la pandemia o a otra situación que hayan vivido? Maestra.
Bueno, yo relacionado a lo que habla la maestra, Sí. cuando yo me fui inicialmente a Copala, como a la semana y media, no, como a los 15 días me cerraron el paso en carretera y pues era la plaza. En ese momento, la verdad, sumamente asustada, me interceptaron y pues me amenazaron que quién era yo, que a qué iba, que me habían visto pasar. Yo allá vivía de lunes a viernes, yo me iba a las 4 de la mañana para llegar allá a las 7 y regresaba los viernes por la tarde. Entonces me interceptaron como a las 3 semanas aproximadamente de ir. Y pues yo les comenté quién era, me identifiqué, mostré mi identificación. En ese momento llevaba la del sindicato de maestros. Y pues les dije, yo vengo a trabajar, soy una persona de trabajo, vengo a tal escuela, soy la nueva directora y vengo pues a crecer la escuela y ayudar en lo que yo pueda a la escuela, etcétera, etcétera. Muy nerviosa de tantas cosas, ya no supe qué dije y qué no, porque pues lógicamente era algo que no esperaba y me asusté muchísimo. Y me amenazaron con la pistola y me dijo el tipo, pues si nosotros vemos que no hace bien a la comunidad, ya no va a salir de aquí del pueblo. Yo estuve en crisis permanente, sí pensé en ya no regresar, incluso fui al nivel y lo comenté, lo que me había pasado, pero dije, no, pues no me va a ganar. Al marido ni le comenté porque luego ya no me iba a dejar regresar del susto. Les comenté a mi familia, pero ya ha pasado el tiempo y yo creo que estuve así los siguientes 6, 7 meses yendo a trabajar con miedo. Hasta que en una ocasión en el receso, yo acostumbro a salir a los recesos a patrullar y saludo a los muchachos y todo. Se me acerca un alumno y me dice, maestra, ¿puedo decirle algo? Sí, sí, claro que sí, dime corazón, porque yo así les hablo, perdón, ¿verdad? Pero así les digo, ¿qué pasó? Dice, ay, es que dice mi papá, le platiqué a mi papá que ya nos arregló los baños y que pintó la escuela y que nos puso todos los vidrios. Y dice mi papá que qué bueno que está haciendo las cosas como yo le di, como usted le dijo que las estaba haciendo, que las iba a hacer. O sea, yo desconocía, en ese momento me quedé fría porque me di cuenta que ese niño era el hijo del sicario o de la persona que me detuvo en carretera. Entonces, pero de alguna forma sobreviví por mis acciones en la profesión y como que a partir de ese momento ya no tuve miedo de ir a trabajar. Pero sí fueron 7 meses de irme rezando todo el camino en carretera y más llegando al pueblo. Entonces sí fue una situación así como que pues muy complicada. Pero, ¿qué es lo que le ayudó a sobrevivir? Yo creo que lo que me ayudó a sobrevivir y estar yendo fue el hecho de saber que yo iba a eso. O sea, si yo me acababa de promocionar, tenía poco tiempo, yo había esperado por una dirección muchos años de mi vida y entonces el decir, no es que yo voy a eso, o sea, dentro soy de las nuevas generaciones de los directores que yo voy a hacer crecer las escuelas, ¿no? Y a final de cuentas, este tipo de organizaciones me ayudó a gestionar con el gobierno de Tolimán el toldo, lo que viene siendo el domo para la escuela. Entonces, cuando yo me cambio de esa escuela, la dejé con domo, con baños arreglados, toda pintada, o sea, la hice crecer. Yo creo que lo que me hizo sobrevivir ahí, pues no sé, yo creo que también la gracia de Dios, porque la verdad, sí llegó momentos en que ya no pensaba regresar. Sí me asusté demasiado, sí vivía con miedo, pero bueno, también como que tenía confianza en mí y en las cosas que estaba haciendo y que estaba haciéndolas bien. Entonces, quizás también eso amortiguó un poquito el miedo a ir a trabajar.
Muy importante. ¿Alguien más quiere comentar alguna experiencia así? De estas situaciones que nos hacen sobrevivir a un contexto complejo, ¿no? A una emergencia, a una crisis. ¿Quién más quiere comentar? ¿Maestra? Y tú también. Bien, pues ahora sí que, ay, me dejó casi muda, maestra, que yo creo que a mí me llegan así como usted y ahí quedo infartada, ¿verdad? Pero, pues ahora sí que relacionándolo con lo que me hizo sobrevivir a mí, el haber, ahora sí que pasado esta enfermedad, bueno, pues sí, esta pandemia del COVID, fue algo complicado en cuestión de que pues son muchas emociones, fueron muchos días aislada de mi familia, que a la vez fueron mi fortaleza, pero me quedé ahorita pensando, ¿qué me hizo sobrevivir? Pues eso, la gracia de Dios principalmente y la fortaleza que me dio mi familia, porque me llamaban, bendito Dios que hay que aprovechar para bien la tecnología, tenía videollamadas y eso me alentaba, pero también me pasó algo muy curioso y que yo le pregunté a varias de mis compañeras, el primer día que me dijeron que tenía, que era positivo en COVID, me hablaron, recibí una llamada que era un médico del ISSSTE al cual le agradezco la recomendación y yo atendí al pie de la letra lo que él me dijo. Fíjese bien, dice, no tenga miedo. La gente se está muriendo porque no se hidrata, ¿sí? No se hidrata y no se alimenta. Fíjese bien, dijo, se le va a quitar el hambre y tiene que comer. Aunque no tenga hambre, tiene que comer. Justo todo lo que me dijo, eso me pasó. Se me quitó el hambre, pues no quería casi, me daba náuseas todo. Y sin embargo, atendí las recomendaciones y creo que todo eso me ayudó a sobrevivir, ¿verdad? Desde luego, como les decía, la fortaleza y el apoyo de mi familia fue fundamental porque me hablaban y estábamos en constante comunicación. Y eso fue en sí lo que me ayudó a superarlo, pero fue una experiencia que cada que me pongo la vacuna lo vuelvo a vivir porque siento todos esos síntomas horribles que pasé cuando estuve con el COVID, ¿verdad? Pero así fue mi experiencia. Muy bien, maestra. Gracias. En mi caso, bueno, yo no tuve COVID, creo, pero emocionalmente sí fue muy devastadora la pandemia para mí. A mí lo que me ayudó a sobrevivir fueron mis vínculos familiares, mis comunidades de apoyo, que yo podía sentirme a pesar de la situación tan crítica que se estaba viviendo, podía tener un lugar en donde yo me sentía segura, personas con las que yo sentía confianza y seguridad. Y yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó a sobrevivir. Gracias. Excelente, sí, muy bien. Adelante. ¿Puedo compartir? Ay, pues yo no. Yo soy bien un espíritu libre. La verdad, yo no creí nada. Nunca creí, miraba que la gente se iba, que ya dije, no, esto no es de Dios, esto es del hombre, ¿no? Y nunca me metí en mente que yo moriría de COVID, en realidad. Más bien iba a morir de nervios, de estrés, encerrada, restringiendo a todo de mi familia. Hice todo lo contrario, opuesto. Disfruté a mi familia, me salí a hacer ejercicio, cosas que a veces como docentes no podemos hacer. Utilicé esos espacios como para un crecimiento personal. Algo que ya no me daba ese lujo por estar en el trabajo. Y pues la mentalidad, yo creo que a mí me ayudó mucho la mentalidad que tengo de que pues creo que nos va a matar más el estrés, el miedo,
el miedo, esa parte de la parte psicológica, que incluso la misma enfermedad. De hecho, yo sabía que mi mamá estaba ya mayor, no tan grande tampoco, pero le decía, mamá, tú tranquila y yo nerviosa. Es que iba y venía y yo salía normal y pues a lo mejor con ciertas precauciones, pero les digo, a lo mejor también pequé de incrédula, ¿verdad? Creo que lo que me ayudó a sobrevivir, mi incredulidad, mi fe en que no era cosa de Dios, esto es del hombre, por muchas cosas que se dieron que no se me hacían normales, no se me hacían, yo miraba gente que entraba bien al hospital y ya no salía. Decía, bueno, ¿esto qué? O sea, no es normal. Entonces, como que me mentalicé tanto que no me pegó y les digo más bien, lo que sí puedo decir que sobreviví a ser maestra, porque yo no sabía ser maestra, soy maestra de secundaria donde manejo 400 y tantos alumnos, y si ser maestra de 20 cuesta 40, pues imagínense de 400 en línea. Ahí sí le sufrí, ahí sí sobreviví. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, les quiero decir que... Ay, tengo que poner otra vez. Este tema de lo que nos ayuda a sobrevivir es un tema muy relevante porque bueno, lo que he leído, hay un libro muy bonito, es que lo estaba buscando pero no lo encontré en mis diapositivas, pero se los voy a recomendar. Se llama Una esperanza en la oscuridad, así se llama, de Rebecca Solnit. Una esperanza en la oscuridad, ojalá lo puedan conseguir. Bueno, Rebecca Solnit es una periodista que se ha dedicado a documentar desastres. Tiene 2 libros así, pero el otro no me acuerdo cómo se llama, pero también tiene ese juego de palabras de un para... Está bien esto. Ahí, así. Sí, como un paraíso en se llama Un paraíso en el infierno. Tiene ese juego de palabras. Esperanza en la oscuridad, un paraíso en el infierno. Bueno, ella visita las zonas de desastre. Visitó el terremoto del 85, visitó la inundación, no me acuerdo de qué parte de Estados Unidos, la guerra de Irak. Así se dedica a hacer esas visitas. ¿Qué es lo que hace ella? Que identifica cómo la gente sobrevive en esos contextos. Y me encanta su libro, me encantan sus libros porque ella relata, no sé si alguien de ustedes estuvo en mi charla de hace rato, pero ella decía que contrario a lo que se piensa, que somos una sociedad zombie, es decir, que ante un desastre nos vamos a comer unos a otros, o ante un desastre nos vamos a pelear todos por el agua, el gasolina, como estas películas, ¿no? De tipo Mad Max, así. Lo que ella descubrió es todo lo contrario, que ante un desastre la gente, ¿no? Que la gente se apoya, se solidariza, en Irak, creo que ya se le está acabando la pila o algo así. Dice, incluso en Irak, ¿cuál? Sí. Dice, incluso en Irak yo vi que la gente hacía fiestas. Dice, pero si los estaban invadiendo. Dice, no, pero la gente convive y hace fiestas y bodas y todo. Ya, no sé si conozcan este grupo de Goran Bregovic. Es un grupo serbio de la antigua Yugoslavia.
tiene un grupo que se llama Banda para Bodas y Funerales, porque dice que lo contrataban para bodas, para funerales de la guerra, pero también para las bodas. ¿Qué quiero decir con eso? Que ante un desastre, la gente no crean que se queda en la eterna tristeza. Ni nos estamos comiendo unos a otros. La gente encuentra razones para seguir viviendo, encuentra razones para sobrevivir. A veces en la fe profunda, espiritual, ¿sí? En Dios, a veces en el apoyo de la familia, a veces en el amor a los hijos, a veces en los valores humanos, en la confianza que tiene uno de sí mismo, en la convicción sobre su misión. Necesitamos recuperar esas historias. Esas historias son valiosísimas para nosotros y para la humanidad. Esas historias son las que nos van a hacer salir de la crisis en las que estamos. Así como Rebecca Solnit va y hace sus libros de esos desastres, nosotros podríamos hacer nuestras historias, lo que nos hace sobrevivir. Que no se les olvide, la educación en emergencias se basa en lo que nos hace sobrevivir. ¿Sí? Nuestros valores más profundos, nuestra solidaridad, el apoyo de nuestra familia, el diálogo con nuestros amigos, la búsqueda de respuestas, ¿sí? Eso hay que rescatarlo. Eso es lo que nos va a ayudar no solamente a sobrevivir en una situación de emergencia, sino a transformar las crisis que tenemos tan profundas. Pero tenemos que hacer esas historias personales. Si quieren, escríbanlas, si quieren recuérdenlas y platíquenlas. No se lo queden para sí mismos, ¿no? Esa historia que cuenta está maravillosa, pero también la que usted cuenta, todas las historias son muy buenas, porque nos llegan a conmover. Obviamente uno se ubica en esa situación y dice, bueno, pues sí, cuando a mí me tocó, pero logré sobreponerme. ¿Sí? Fundamental para la educación en emergencias que ayuden a los niños, a sus papás, a todos, a recordar estas situaciones donde pudieron salir adelante a situaciones complejas. Bueno, ya no me queda mucho tiempo, se me fue bien rápido, pero una última actividad que quiero hacer rápidamente. Tenemos que al último hacernos esta pregunta. Bueno, ya pasamos, ya sobrevivimos. Ok, ahora ¿qué tenemos que transformar o qué tenemos que cambiar para cuando nos vuelva a pasar esa situación no estemos tan desprotegidos, tan asustados, tan inseguros, tan indefensos? El paso último no último, pero sí uno de los pasos fundamentales de la educación en emergencias es pasar del momento de miedo, de incertidumbre, a la reacción, a la reconstrucción, a la transformación. ¿Sí? Ya que aprendimos eso, ya tenemos que transformar algo. Pero este es el paso más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué quieren que cueste tanto trabajo el paso de la transformación? Sí, maestro. Pues se me viene a la mente que porque hay pérdidas en el camino y esas pérdidas pues duele recordarlas, traerlas al presente, pérdidas de vidas materiales de muchos tipos, ¿no? Entonces, yo creo. Claro, no es tan fácil. O sea, a veces está bueno recordar, pero es que esos recuerdos también traen dolor, ¿no? Y no es fácil transformar ese dolor en acción. Estoy de acuerdo, sí. Bueno. Para pasar, sí, tiene razón. Es que como iba en la secuencia era, ¿qué tendríamos que transformar para pasar de la crisis
a un estado de mayor seguridad, mayor confianza, ¿sí? Para que las situaciones no nos agarren tan desprotegidos, que no nos agarren con miedo. ¿Qué tendríamos que transformar? ¿Sí? Bueno, pues nosotros trabajamos con procesos de justicia restaurativa, con un enfoque tanto preventivo como reactivo. Y lo que tendríamos que transformar antes de cualquier desastre sería, pues, la forma en que las personas se relacionan, transitar a formas de relación que privilegien el fortalecimiento de los vínculos, construcción de comunidades mucho más horizontales y redes de apoyo mutuo, ¿no? Eso sería como lo que tendríamos que estar transformando ya antes de que cualquier cosa pase, ¿no? Y posteriormente, pues lo que hay que transformar o lo que hay que restaurar, pues es precisamente los espacios para poder reconstruir las narrativas de las personas, estas historias de dolor, estas historias de victimización, poder dar los espacios y las herramientas a las personas para que en un entorno comunitario puedan apoyarse unos a otros y transitar hacia una visión o una narrativa de esperanza, ¿no? Desde nuestra perspectiva, eso es lo primordial. ¿Por qué? Porque de eso van a depender el resto de las acciones, ¿no? De los pensamientos, de la forma en que las personas están asimilando o asumiendo su entorno y su propia experiencia de dolor, ¿no? Cómo la asimilan y la incorporan. Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que eso sería lo que tendríamos que transformar antes y después, ¿no? Gracias. Sí, bueno, un poco atendiendo a la primera comentario de la maestra. Si tenemos que transformar esas experiencias dolorosas en oportunidades de aprendizaje. Y ahí la educación socioemocional es muy relevante. O sea, sí hay que atender esos temas de dolor, de duelo, de pérdida, ¿no? Apoyarnos entre nosotros. Tenemos que tener una educación socioemocional mucho más fortalecida. Ya lo estamos haciendo en las escuelas, pero hay que seguirlo haciendo para que nos permita aprender de la experiencia, porque si no se va a quedar solo en una anécdota, pero no en un aprendizaje. Entonces es correcto lo que usted dice, ¿no? Identifica muy bien esa dificultad, pero hay que abordarlo. Y lo otro es esto que acaba de comentar, ¿no? O sea, tenemos que crear comunidad, diálogos, espacios restaurativos y prepararnos en estas perspectivas para que la emergencia no sea algo que nos agarre tan desubicados y que luego nos cueste tanto trabajo recuperarnos. Bueno, con este comentario de ustedes vamos a ir cerrando. Pues yo digo que es transformar el manejo de emociones, porque obviamente pues las emociones son las que nos llevan a actuar de muchas maneras y asertivamente pues aquí la maestra pues ya comentó desde la parte social, lo que nos corresponde desde la sociedad. Pero también yo creo que no todas las personas tenemos la capacidad de transformar ante circunstancias que nos pegan en lo personal. Y creo que es ahí donde muchas cosas pues ya no se manejan. Pues si nos vamos a otras situaciones, se tendría que transformar todo un sistema político, toda una cultura, etcétera. Pero pues a nuestro alcance, a lo poco y en corto, pues es como el manejar nuestras propias emociones. Yo creo que eso es importantísimo porque estas nos van a llevar a ser resilientes, a actuar, a prudentar, a aprender a convivir, etcétera. Y yo digo, pues yo vengo de una pérdida muy importante personal y comparto que esa pérdida a mí me ayudó. Me pude sentar a llorar, a lamentar, pero fue como el aprender que yo vengo de visita, que no soy de este mundo y que me voy a retirar, y cuando miremos y tengamos esa visión o esa cosmovisión de la vida, yo creo que
pues nuestro mundo nos vamos a despegar con más facilidad y entender que todos somos aves de paso, ¿verdad? Entonces, me quedé con 5 hijos, madre soltera, digo después viuda, y pues no es fácil, son pérdidas irreparables, pero no me senté a llorar. Yo miraba que era necesario levantarme, pero les digo, no todos los seres humanos tienen la capacidad de enfrentar pérdidas, ya sea emocionales, de pareja, de cualquier situación, vínculo que tenga que ver con un duelo. Entonces, pues yo creo que es eso, manejar tus emociones y aprender a trabajar esas emociones. Muy bien. No, pues creo que coincidimos, ¿no? En lo emocional, en crear entornos, en crear relaciones, en crear capacidades. Y bueno, les dejo mi correo. Si me escriben, les mando algunos materiales que tengo en educación en emergencias. Me dio gusto charlar con ustedes, aunque no tuvimos un taller propiamente y un poco está el entorno un poco ruidoso, pero creo que pudimos platicar y compartir cosas importantes. Les agradezco mucho y pues qué bueno que tuvimos esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay. Muchas gracias. Ya lo encontré. Perdón. Es ese. Muchas gracias, Adolfo, por este taller que se convirtió en una plática muy amena. De parte de la Secretaría de Educación, te entregamos este reconocimiento como tallerista por el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias.